El sistema electoral colombiano tiene dos características y es que es un sistema presidencialista y además que se elige por voto directo. Presidencialista, digamos, a diferencia de los regímenes o los sistemas electorales parlamentarios, no se conforma gobierno por coaliciones dentro del Congreso, sino que los electores, los votantes, los ciudadanos, votan directamente por la persona que quieren elegir. Hay sistemas electorales presidencialistas en los cuales el voto no es directo, como por ejemplo en Estados Unidos, donde no gana el candidato que tenga las mayorías populares, sino que ellos eligen a unos delegados de los partidos para que estos sean ya los que votan en una asamblea o en un colegio electoral por el presidente. Entonces en Colombia es presidencialista, que está separado o no parte del Parlamento y del Congreso, y por voto directo de los ciudadanos. El umbral de votantes lo que marca es la posibilidad de que el partido o movimiento tenga reposición de votos, que a diferencia de las elecciones al Congreso, en el cual el umbral es del 3% de los votos válidos, en la elección presidencial es del 4% de los votos válidos. Y hacer un paréntesis, ¿qué son los votos válidos? Del total de personas que fueron a votar, hay, digamos, 4 comportamientos normales. Los que votan por un candidato, los que votan en blanco, esos son los votos válidos, la suma de esos dos. No cuentan como votos válidos ni los tarjetones no marcados, ni los votos nulos, es decir, cuando se marca mal el tarjetón. La participación en primera y segunda vuelta está, digamos, muy relacionada, o el comportamiento se puede relacionar también con el del voto en blanco. No hay un patrón, hay elecciones en las cuales en primera vuelta hay mayor votación y en segunda cae. Eso también depende mucho de cuáles sean los candidatos que pasan, ¿sí? Y hay otras elecciones en la cual aumenta la participación en segunda vuelta. Y eso es lo mismo, depende de lo que la gente siente o sienta que está en juego para esa elección y de la conformidad con los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Si no le gusta, sí, o si hay un grueso de la población que no le gusta a los que pasaron a segunda vuelta, o sienten que el resultado va a ser el mismo o nada va a cambiar, pues la participación tiende a disminuir, ¿sí? Si la elección está más polarizada o hay más cosas en juego, la participación tiende a aumentar. Ya en términos de los requisitos para pasar de primera a segunda vuelta o para ganar en cada una, según el artículo 190 de la Constitución Política de Colombia, pasa o puede ganar en primera vuelta el candidato o la candidata que obtenga el 50% de los votos más uno. Y eso, digamos, es algo raro o diferente en Colombia respecto a otros países de la región, en los cuales toca tener simplemente un 40% de votación con una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto al segundo. Si fuera por eso, por ejemplo, en las elecciones de ahorita de primera vuelta, Petro hubiera ganado, porque sacó más del 40%, por poquito, pero más del 40%, y le sacó 12 puntos porcentuales de diferencia al segundo. Pero bueno, sí, es diferente respecto a otros países de la región. Ya si no se gana en primera vuelta y se pasa a segunda, pues ahí no se necesita más del 50% de los votos, sino simplemente tener la mayoría. Digamos que en ese caso del 50%, pues es evidente o obvio cuando se tiene la mayoría en segunda vuelta. El voto en blanco, diría yo que tiene dos formas de ser importante. O sea, la primera es como un precedente jurídico y democrático en el cual se le da la posibilidad a la persona de expresar que no está de acuerdo o que no tiene simpatía por ninguno de los candidatos o candidatas que están concursando en la elección, o partidos en caso de las elecciones al Congreso, ¿sí? Se le da la posibilidad, pues porque entonces la persona, si no existiera el voto en blanco, no podría participar o expresar que no están de acuerdo o que está en desacuerdo. Esa es, digamos, la importancia jurídica y democrática. Ya dependiendo de la elección, puede ser más o menos importante en términos de relevancia política. Yo pues me puse a hacer un recuento en las elecciones hacia atrás de
cómo se había dado el voto en blanco, y no hay un patrón que a uno le permita decir como, bueno, de pronto está como en unos porcentajes estables o en un número de personas estables en blanco. Entonces normalmente no es como muy fácil anticipar cuál va a ser el voto en blanco, ¿sí? Y diría que depende más de la percepción ciudadana de lo que esté en juego en cada elección. Pero sí noté un patrón, y es que cuando la participación electoral es baja, hay un voto en blanco aún mayor. Es decir, la gente no siente un compromiso por la elección o por las candidaturas que estén en juego. Pero cuando la participación aumenta, cuando la participación es, digamos, relativamente alta, el voto en blanco tiende a ser menor o a disminuir. Luego, también entre primeras y segundas vueltas, también depende. Lo mismo, digamos, el patrón es el mismo. A mayor participación, menos voto en blanco, y a menor participación, mayor voto en blanco. Entonces, ¿cómo puede ser importante en la segunda vuelta esto? Y es cuando la gente siente que la elección va a cambiar algo en su vida, tiende a no votar en blanco, ¿sí? Y eso se puede jugar pues para las segundas vueltas en la suma o resta de esas mayorías que marcan los votos o las diferencias ganadoras o perdedoras. Entonces, conquistar el voto en blanco es importante. Digamos, no es un voto que sea inconvencible o que no se pueda persuadir. Realmente sí se puede persuadir y no se le suma al ganador. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.